Si tu cuenta publicitaria de Facebook ha sido inhabilitada, lo primero que te quiero decir es que te calmes, que no pase nada, porque hay solución para todo. En este vídeo te voy a decir cómo contactar a Facebook para resolver la situación, es decir, recuperar tu cuenta publicitaria, y luego también vamos a ir por unos cuantos puntos para ver cómo evitar esto en el futuro, es decir, para evitar que en el futuro Facebook te vuelva a inhabilitar tu cuenta publicitaria. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita, porque así podré enviarte una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Hola, soy Jorge y esto es Tribu Olaf, la única tribu vikinga dedicada al emprendimiento online y al marketing digital, enfocada especialmente a la pequeña empresa, emprendedores, autónomos y freelance. La buena noticia que te doy ya de partida es que si no has hecho algo terriblemente malo, vas a poder recuperar tu cuenta publicitaria. Y para ello, lo que hay que hacer es contactar a Facebook, explicarles bien qué ha sucedido y Facebook revisará manualmente tu petición y, lo dicho, probablemente te volverá a dar tu cuenta publicitaria. Entonces, lo primero es contactar a Facebook, porque si no les contactas, la cuenta publicitaria no vuelve a la vida automáticamente. Tienes que tomar tú la iniciativa. Y vamos a ver varias maneras de hacerlo. Te enseño varias maneras en caso de que alguna no te funcione. Entonces las puedes ir probando secuencialmente, es decir, primero una y si no tienes resultados en un tiempo vas a otra, etc. Pero no hagas todas a la vez, ¿vale? Lo último que te recomiendo hacer es bombardear a Facebook con mensajes. Entonces, la primera manera de contactar a Facebook es desde tu administrador de anuncios. Si te vas a tu administrador de anuncios o tecleas facebook.com/adsmanager, pues llegas a tu administrador de anuncios. Si tu cuenta ha sido inhabilitada, arriba te puede aparecer un banner con un fondo rojo donde dice tu cuenta ha sido inhabilitada, contáctanos. Y ese contáctanos es un enlace, ¿vale? Entonces, si ves ese banner, pues sigue ese contáctanos. Eso te llevará a un formulario donde puedes explicar qué ha sucedido y solicitar que revisen tu cuenta. Si no ves ese banner en el administrador de anuncios, entonces puedes contactar a Facebook. Si te vas aquí a la esquina inferior izquierda, donde pone la interrogación, servicio de ayuda. Haces clic ahí y te aparece toda esta información. Puedes buscar artículos de ayuda, pero nosotros ahora no queremos eso. Haces un poco de scroll y aquí tienes contactar con el equipo de asistencia. También en algunos casos, y dependiendo del país, aquí puedes tener un chat habilitado. Y esto, pues eso, depende del país en el que estés y también del estado de tu cuenta publicitaria. Yo en este caso no lo tengo disponible, o al menos dice que no está disponible temporalmente. Entonces, lo que hago es hacer clic en contactar con el equipo de asistencia. Y aquí, simplemente a través de este formulario, dices quién eres, un número de teléfono, seleccionas la cuenta publicitaria que ha sido inhabilitada. Si tienes más de una cuenta publicitaria, pues te aparecerán aquí. Un correo electrónico y luego explicas a Facebook qué ha sucedido, qué ha pasado. Te recomiendo que uses un lenguaje educado y que pongas cuanta más información mejor. Lo que no te recomiendo en absoluto es un lenguaje agresivo, es decir, escribir a Facebook diciendo ¿por qué me habéis bloqueado? Estoy harto de vosotros, no voy a hacer nunca más anuncios en Facebook. No, ese lenguaje no. De esa manera no vas a recuperar tu cuenta. Entonces, sé amable y explica cuanta más información mejor. Una vez que tienes todo el formulario relleno, simplemente haces clic en enviar y esperas. En teoría, Facebook te debe responder en las 72 horas después de haber enviado el formulario. Pero yo sé de casos donde este periodo de 3 días se supera con creces. Entonces, durante esas 72 horas no mandes más mensajes, porque esto puede enfadar a Facebook y va a ser contraproducente. Entonces, rellena el formulario, espera pacientemente 3 días a ver si recibe respuesta. Además, Facebook nos da una página donde se puede ver la evolución de la petición que uno hace. Entonces, esa página es simplemente facebook.com/support, ¿vale? SUPPORT. Y llegas aquí, denuncias sobre otras personas tus infracciones. Haces clic aquí. En mi caso, pues no tengo ninguna infracción,
Pero aquí tú tendrás la solicitud de revisión que acabas de enviar con el formulario. Y aquí puedes ver la evolución de esa solicitud. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos, esto es suficiente, ¿vale? Tú haces la petición de que revisen tu cuenta a través del formulario que acabamos de ver y luego aquí en Support vienes y verificas pues un par de veces al día cuál es la evolución de tu petición. Si al cabo de una semana no has recibido ninguna respuesta, pues entonces sí te recomiendo que envíes otra vez el mismo formulario. Otra manera de contactar con Facebook es a través de su página de servicio de ayuda para empresas. Entonces para ello te vas a facebook.com/business/help y llegas a esta página. ¿Vale? Entonces aquí haces scroll, pasas todo esto y aquí haces clic en empezar. Y de nuevo, aquí en algunos países y para ciertas cuentas publicitarias puedes incluso tener una opción de chat. Es decir, que puedes chatear directamente con el servicio de asistencia de Facebook aquí directamente. Yo no lo tengo, entonces hago clic en empezar. ¿Cómo podemos ayudarte? Bueno, pues de todas estas opciones, si te han deshabilitado la cuenta publicitaria, pues entonces vienes aquí a herramientas de administración de anuncios. Y aquí la opción más apropiada es mi cuenta publicitaria se ha inhabilitado. Haces clic ahí y aquí te lees atentamente todo lo que pone Facebook, toda la información y abajo de esta página, y si tu cuenta se ha inhabilitado, pues tendrás un botoncito de solicitar revisión. Y ya está, esos son los canales de comunicación que te recomiendo que uses para contactar a Facebook. Recapitulando, si en tu cuenta de administrador de anuncios tienes arriba un banner con fondo rojo que dice tu cuenta ha sido inhabilitada, contáctanos, pues sigues ese enlace. Si no ves ese banner, pues dentro del administrador de anuncios te vas a la interrogación, servicio de ayuda y contactas por ahí con el equipo de asistencia a través del formulario. También tienes una opción de contactar a través del chat si es que lo tienes habilitado en tu país y para tu cuenta publicitaria. Y luego la última opción es ir a la página del servicio de ayuda de Facebook para empresas. ¿Vale? Uno de esos 4 métodos te tiene que funcionar. Pero de nuevo, no hagas todo a la vez porque eso es lo peor que puedes hacer. Ahora que hemos visto cómo contactar a Facebook, pues te voy a dar unos cuantos consejos para evitar que esta situación se vuelva a repetir. Y el primer consejo es muy sencillo y es de sentido común, y es que te leas bien las políticas de publicidad de Facebook. Para ello te vas a facebook.com/policies/ads, ¿vale? Y quiero que te centres especialmente en el contenido prohibido y contenido restringido, porque hay muchas posibilidades de que tu cuenta publicitaria se haya inhabilitado, bien porque has usado contenido prohibido en tus anuncios o has usado contenido restringido. Entonces léete esos dos apartados muy bien. Si me voy al apartado de contenido prohibido, pues vemos que hay políticas específicas para industrias como el tabaco, fármacos, armas, productos o servicios para adultos, contenido sensacionalista, contenido controvertido, gramática y lenguaje soez, etc. Entonces merece la pena que te leas todos y cada uno de los puntos de contenido prohibido y lo mismo de contenido restringido. Temas como alcohol, citas, apuestas en Internet, farmacias en Internet, contenido de marca, temas políticos, criptomonedas. Tienes que leerte muy bien qué autoriza Facebook y qué no autoriza Facebook como contenido. El segundo consejo que te doy está relacionado con contenido prohibido. Y si vamos al apartado de contenido prohibido, uno de los puntos, a ver si lo encuentro, es este: páginas de destino que no funcionan. Una página de destino, una página de aterrizaje, una landing page, es donde llevas a tu tráfico desde Facebook a través de un anuncio a tu página de aterrizaje. Por supuesto, si es el objetivo de tu anuncio. Si tu anuncio no lleva a una página de aterrizaje, pues este no será un motivo por el cual se ha inhabilitado tu cuenta. Pero si sí llevas a la gente desde un anuncio de Facebook a una página de aterrizaje, pues debes tener muy claro qué no le gusta a Facebook. Y lo que no le gusta es básicamente una cosa de sentido común.
Y es que si tu página de destino, tu página de aterrizaje, no ofrece una buena experiencia de usuario, entonces te pueden inhabilitar tu cuenta de Facebook. Y esto tiene todo el sentido, porque tú estás llevando a la gente desde Facebook a una página de aterrizaje y la gente, los usuarios, al llegar a esa página de aterrizaje, tienen una mala experiencia de usuario y probablemente lo que hacen es huir de esa página de aterrizaje. Bien porque esa página muestra spam, bien porque esa página no se carga, bien porque el contenido de la página no tiene nada que ver con el contenido mostrado en el anuncio, ¿vale? Entonces todas esas cosas las tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, te pueden inhabilitar una cuenta publicitaria en Facebook no solo por lo que hagas dentro de Facebook, sino también por lo que haces fuera de Facebook. Entonces, si hacemos clic en más información en este punto de páginas de destino, vemos que por todas estas causas Facebook te puede inhabilitar tu cuenta publicitaria. Cosas como, bueno, envías a la gente a una página que está en construcción. O páginas de destino que son simplemente un fichero PDF o una foto. O la página de destino no coincide con el producto o servicio que se promociona en el anuncio. O páginas de destino que requieren que se descargue el usuario programas adicionales para acceder al contenido de la página. Por lo tanto, si envías gente desde un anuncio de Facebook a una página de aterrizaje, tienes que tener muy en cuenta esto, porque esto puede ser una razón por la cual Facebook te inhabilite tu cuenta publicitaria. El tercer consejo que te recomiendo una vez que obtienes de vuelta tu cuenta publicitaria es cambiar el número de tarjeta de crédito asociada con esa cuenta publicitaria. ¿Por qué? Pues porque la cuenta publicitaria que te han inhabilitado, la tarjeta de crédito asociada con esa cuenta publicitaria inhabilitada, esa tarjeta de crédito Facebook la va a poner en una lista negra, ¿vale? Entonces lo que no quieres es volver a usar esa tarjeta de crédito en otra cuenta publicitaria o en la cuenta publicitaria que has recuperado. Entonces, una vez que recuperes tu cuenta publicitaria, cambia la tarjeta de crédito. Y esa tarjeta de crédito, en el mejor de los casos, no la has usado para ninguna otra cuenta publicitaria dentro de Facebook. El cuarto consejo que te recomiendo para que Facebook no te inhabilite otra vez tu cuenta publicitaria es tener un sitio web de calidad, es decir, un sitio web profesional. ¿Y esto qué quiere decir? Por un lado, un poco lo que mencionábamos antes con la página de aterrizaje. Tu sitio web debe proporcionar una buena experiencia de usuario. Pero además, en tu sitio web deberías tener 3 páginas importantes. Una es la política de privacidad, otra es la política de cookies y otra es el aviso legal, ¿vale? Estas 3 páginas, si las tienes bien redactadas, incluso puedes usar los servicios de un abogado especialista en estos asuntos, pues eso da una señal a Facebook de que tu negocio es un negocio en el que se puede confiar. Es un negocio real, que vende un producto, un servicio real, donde los usuarios llegan y están contentos, están felices porque tienen buena experiencia de usuario y todo lo que son los asuntos legales están cubiertos también. Entonces esos son señales que se envían a Facebook y Facebook dice, oye, pues sí, este negocio parece legal, todo está correcto y eso es algo que gusta. Entonces te deseo todo lo mejor para recuperar tu cuenta publicitaria. Si este vídeo te ha ayudado, quizá tú me puedes ayudar un poco a mí dándole un me gusta al vídeo que le encanta a YouTube y así de esa manera este vídeo se puede mostrar a más gente que necesiten este tipo de contenido. Y si quieres seguir aprendiendo de marketing digital y emprendimiento online, te recomiendo que veas estos 2 vídeos que aparecen aquí. Venga, hasta la próxima, vikingos.